Israel se prepara para realizar una misión terrestre en la Franja de Gaza. Minuto a minuto va creciendo este conflicto, va escalando y más países se están involucrando. Israel detecta el lanzamiento de un misil desde territorio libanés. En este escenario, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, teme que la situación en Israel distraiga la atención sobre este conflicto entre Ucrania y Rusia. El presidente ruso Vladimir Putin afirma que Estados Unidos intentó sustituir con limosnas todo este asunto que se vivía en Medio Oriente. Es un fracaso para la humanidad. Mujica se pronuncia de lo que está pasando entre Israel y Hamas. Y en este escenario, Zelensky revela que se postulará para un segundo mandato si no termina el conflicto. Israel reporta ataques desde Siria y el Líbano. Ya es una guerra en varios frentes. Cada minuto que pasa, la situación sigue escalando en Oriente Medio. Fin de la visión unipolar. Ocaso de Estados Unidos y Ucrania. Israel y Hamas a primer plano a nivel mundial. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte hoy, miércoles 11 de octubre del 2023. Ojalá me puedas escribir desde dónde nos ves, desde dónde estás pendiente de la información, que puedas dar tu punto de vista, tu opinión. Aquí en el sur de la República Mexicana son las 5 de la tarde con 53 minutos. Y ojalá nos ayudes con un like, con un me gusta, sobre todo que puedas compartir la información y que podamos llegar a más personas. Es importante informar de lo que está pasando en este momento en Medio Oriente. Y vamos a hacer todo un recorrido informativo, amigas y amigos. Iniciamos con este dato. El presidente ruso Vladimir Putin afirma que Estados Unidos intentó sustituir las soluciones a los problemas políticos con limosnas a Palestina. Según el mandatario ruso, en los últimos años, Washington pasó por alto los mecanismos de solución en Oriente Medio. Así que para el presidente Putin, Estados Unidos intentó sustituir las soluciones a los problemas políticos con lo que llamó limosnas a Palestina. Esto durante la inauguración del sexto Foro Internacional Semana de la Energía de Rusia. Existen mecanismos de solución, pero Estados Unidos los pasó por alto en los últimos años y decidió regularlo todo por su cuenta, declaró el mandatario ruso. Agregó que Estados Unidos hizo hincapié en la satisfacción de las necesidades materiales de la población residente en los territorios palestinos e intentó sustituir la solución de los problemas políticos fundamentales por algunas limosnas materiales. Según el líder ruso, si no se resuelven las cuestiones políticas fundamentales, la principal de las cuales es la creación de un Estado palestino soberano con Jerusalén como capital, no podrá resolverse todo el problema. Denunció que en el momento de la creación de Israel también se habló de crear inmediatamente una Palestina soberana, algo que nunca se cumplió. El presidente ruso subrayó que Moscú siempre ha estado a favor de aplicar la decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la creación de un Estado palestino independiente. La postura de Rusia no se formó hoy, no en relación con estos trágicos acontecimientos. Se formó a lo largo de décadas y esta posición es bien conocida, tanto en la parte israelí como por nuestros amigos de Palestina. Asimismo, Putin señaló que la violencia entre Israel y Palestina es muy elevada, por lo que se requiere esfuerzos para reducir al mínimo la víctima de civiles, especialmente de niños y niñas. Así es como está este escenario. No está claro si se logrará calmar la situación en un futuro próximo, pero debemos esforzarnos para que así sea, porque la expansión de la zona de conflicto puede acarrear graves consecuencias. Entre otras cosas, Putin calificó de infundadas las acusaciones de que Irán estuvo involucrado en la escalada del conflicto palestino-israelí. Pues ya le dio el apoyo Rusia a Irán, mientras Estados Unidos está culpando, obviamente, a Irán de haber apoyado supuestamente al grupo Hamas en este operativo.
Y bueno, en este escenario, amigas, amigos, también les quiero hablar cómo es que Ucrania está siendo afectada por esta situación de Medio Oriente, este conflicto ucraniano, el conflicto que se vive entre Rusia y Ucrania. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, teme que la situación en Israel distraiga la atención de Ucrania. Pues de hecho ya se le restó importancia, al menos en este momento, a lo que está pasando entre Ucrania y Rusia. El presidente ucraniano también expresó su preocupación de que pueda parar la ayuda de Washington en medio de la crisis política en el país norteamericano. Zelensky expresó sus preocupaciones de que la atención occidental al conflicto ucraniano pueda disminuir en medio de la intensificación de las hostilidades entre Hamas e Israel. Si la atención internacional se desvía de Ucrania, de una forma u otra, esto tendrá consecuencias, admitió Zelensky. No quisiera hacer una comparación entre los dos conflictos. Una guerra terrible está en marcha en nuestro país. En Israel, muchas personas han perdido a sus seres queridos. Estas tragedias son diferentes, pero ambas son inmensas, dijo el mandatario ucraniano. Al mismo tiempo, Vladimir Zelensky advirtió que el tiempo estará del lado de Rusia si se detiene la ayuda. A Ucrania, obviamente. Señaló que en este momento su país, ucraniano, se está moviendo más lento de lo esperado y de lo que le gustaría. Además, el presidente ucraniano expresó su preocupación ante las próximas elecciones estadounidenses y el posible cansancio de sus aliados occidentales, respondiendo a una pregunta sobre la incertidumbre asociada con la continuación de la asistencia militar de Washington en medio de la crisis política en el país norteamericano. El destino de Ucrania depende de la unidad del resto del mundo. Espero que el apoyo estadounidense a Ucrania continúe. El de Joe Biden, el Congreso y ambos partidos, el demócrata y el republicano, dijo el mandatario ucraniano, y enfatizó que la división en el Congreso significa cierta división en la cuestión de la ayuda a Ucrania. Bueno, hay que decirlo con toda claridad, claro que se ha perdido por el momento interés en lo que está pasando en Ucrania porque el momento tenso que se vive en Medio Oriente ha atraído la atención internacional. Incluso Zelensky revela que se postulará para un segundo mandato si no acaba el conflicto. Zelensky también expresó preocupación porque el conflicto entre Israel y Hamas distraiga justamente la atención de Ucrania. Si la guerra continúa, sí. Si la guerra termina, no. No puedo huir de la guerra, así respondió el líder ucraniano a la pregunta sobre la posibilidad de postularse para un segundo mandato. Zelensky admitió que existe temor a posibles cambios en las relaciones con Washington ante las próximas elecciones en Estados Unidos. Así es como pues Zelensky está pasando por un momento también de gran incertidumbre. Y bueno, amigos y amigas, ¿qué es lo que está pasando en el campo de batalla ahí en Medio Oriente? Resulta que Israel detecta el lanzamiento de un misil antitanque desde Líbano y ataca en respuesta. El país hebreo contestó con fuego de artillería el lanzamiento desde territorio libanés de una quincena de proyectiles, 4 de los cuales fueron interceptados. Las fuerzas de defensa de Israel detectaron, pues la mañana de hoy, el lanzamiento de un misil antitanque desde el Líbano contra un puesto militar adyacente a la comunidad de Arab al-Arramsheh en la frontera con el país árabe. Así es como se reporta este tipo de acciones. Y es que también se da a conocer que Israel informa de ataques desde Siria y el Líbano. Una guerra en varios frentes es la pregunta que se hacen todos. Unos 15 cohetes fueron disparados desde territorio libanés en contra del país hebreo y desde Siria también se realizaron varios lanzamientos. Al menos esto es lo que se está informando por parte del gobierno de Israel. Se dice que entonces el grupo conocido como Hezbollah estaría también ya pensando en participar, lo cual obviamente implicaría, según argumentan algunos analistas, sería la participación de Irán en este conflicto, lo cual involucraría obviamente también a Rusia y a China, que son aliados de Irán. Por eso el conflicto cobra una relevancia muy significativa.
Israel se prepara para realizar una misión terrestre en la Franja de Gaza. El país hebreo ha desplegado un total de 300.000 militares cerca de ese territorio palestino. Las fuerzas de defensa de Israel se están preparando para llevar a cabo esta misión, según se desprende de los comentarios del teniente coronel Jonathan Kourikus, portavoz de las fuerzas de defensa de Israel. Así es como pues también se van preparando para lo que muchos hablan de un asedio total a la Franja de Gaza. Hamás pide a la comunidad internacional proporcionar suministros básicos justamente ahí, en la Franja de Gaza. Esto es lo que pues está viviendo, amigas y amigos, en los últimos minutos ahí en el Medio Oriente. Y después Hamás pidiendo, prácticamente suplicando ayuda a la comunidad internacional. El movimiento de resistencia islámica, Hamás, por su acrónimo en árabe, ha pedido a la comunidad internacional que proporcione suministros básicos en la Franja de Gaza, gravemente afectada por lo que está pasando en este momento. Hicieron un llamado a todos los países árabes e islámicos, a la Liga de los Estados Árabes, a la Organización para la Cooperación Islámica y las organizaciones internacionales, para que asuman sus responsabilidades religiosas, nacionales, morales y humanitarias y suministren a la Franja de Gaza todo el equipo pesado, el combustible y la ayuda médica y alimentaria necesarios para rescatar a los heridos de entre los escombros. Asimismo, dio a conocer que por quinto día consecutivo, la ocupación sionista continúa cometiendo crímenes de guerra y utilizando su ejército para llevar a cabo una brutal agresión contra el indefenso pueblo palestino. Y finalmente, algo que la verdad llama mucho la atención y resulta pues también interesante destacar es el pronunciamiento que hizo el expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica. Lo que pasa en Medio Oriente es un fracaso para la humanidad. Se pronuncia sobre el conflicto entre Israel y Hamás. Al ser consultado sobre la posibilidad de que ambos países establezcan una mesa de diálogo, el exmandatario replicó que no hay que confundir Palestina con Hamás. De esta manera, el expresidente uruguayo expresó que la escalada de la guerra entre Israel y Hamás realmente significa un fracaso para la humanidad y responsabilizó a la ONU por no lograr suturar una herida de carácter histórico en más de 50 años. Es una desgracia para el pueblo judío y para el pueblo palestino, aseguró Mujica, calificando la situación como una barbaridad. Es un fracaso de la política de las Naciones Unidas, que en más de 50 años no ha podido suturar esta herida de carácter histórico. Mujica añadió que las religiones monoteístas tienen patologías y un grado de fanatismo que es imposible de entender y acompañar, y que para algunas ramas musulmanas morir en la guerra es un martirio que los transporta a otro mundo. Al ser consultado sobre la posibilidad de que ambos países establezcan una mesa de diálogo, el exmandatario replicó que no son países y no hay que confundir Palestina con Hamás. Añadió que la situación era una patología de fanatismo, consecuencia de un largo conflicto. Pues así está el panorama, amigas y amigos. Ojalá me puedan ayudar con su punto de vista, su opinión. Yo les saludo desde el sur de la República Mexicana. Los errores fueron míos, los aciertos son de Dios. Sonría, sonría y sea feliz. Hasta la próxima.